A ver. Buenas. Bueno, estoy improvisando. No tengo mucha idea de qué voy a decir, pero la idea sería acercarles una reseña de algunos cómics o mangas que me gustan mucho. Y en el día de hoy quise traerles esta obra que se llama Nijigahara. ¿Lo dije bien? Nijigahara. Sí, Nijigahara Holograph, que es un manga de Inio Asano, que actualmente está siendo como muy popular como mangaka, como hay muchas obras que están siendo publicadas, especialmente Ibrea está ahí. Y esta fue como mi primera obra introductoria a este mangaka. Ya me lo habían mencionado muchísimo y yo dije, bueno, ¿cuál será tanto el alboroto por este ser? Y la verdad debo decir que ahora entiendo un poquito más. Principalmente yo diría que este manga primero es un manga unitario, que como verán tiene una extensión bastante... Bueno, hay igual más grandes de él. Solanin y It's a Beautiful World, algo así se llama. Bueno, casi, pero no. Es What a Wonderful World. Que no puedo más que pensar What a Wonderful World. Son el doble o el triple de este. Pero no sé cómo serán los otros, creo que son libros de cuentos, como que son pequeñas historias, como que empiezan y terminan. Pero este es todo la misma historia. Y particularmente a mí lo que me pasó es que es un relato medio del efecto. ¿Por qué? Porque es como que la historia se va construyendo y tiene todo una amalgama muy simbólica. Es decir, más que una historia de acciones secuenciales, de cosas que van pasando una tras de la otra, más que nada a lo que se aboca la historia es a reconstruir la vida de varios personajes desde que son chicos hasta que son grandes. Entonces continuamente hay viajes al presente, al pasado, hay un ida y vuelta que da la sensación de estar como dentro de un sueño o algo que no, como que no corresponde a la dimensión puramente real. Como si fuera la cabeza de uno de los personajes que hace como estas reconstrucciones. No quiero contar muchísimo porque la idea de estas reseñas es por ahí generarles curiosidad y que la quieran leer, y no voy a spoilear nada. Pero particularmente a mí lo que me gustó muchísimo de la obra es que es de esos relatos que te arrojan un montón de información y vos no entendés muy bien qué es lo que va pasando. Es como medio, ok, esto me pareció raro o, che, me quedé con esta idea. Y recién cuando llegás al final es que podés hacer el camino de vuelta y decir, no, mirá cómo esto ya me lo venía como avisando o dándome indicios a lo largo de todo el relato. Por eso me pareció que es una historia súper interesante, porque es inevitable querer volver a leerla inmediatamente cuando llegas al final. Eh, También hay un par de cosas que por ahí, ¿cómo decirlas? Siento que hay algunos recursos, como por ejemplo la construcción de ciertos personajes que me daban una sensación medio de lo edípico, como es el personaje de este chico, ¿cómo se llama? Amahiko Suzuki. Bueno, del protagonista en realidad. Eh, Ay, no, pero esto no lo quiero decir porque estoy spoileando mucho. Así que eso lo voy a cortar después. Arre. Ya empezaba a cortar. No, a ver, ¿qué más? ¿Qué más puedo decir? Siento que me olvidé todo lo que tenía como programado para mencionar. Ah, sí, sí. Algo a nivel temático que me parece que está muy interesante como trata la novela es el tema de cómo en el camino hacia la adultez lo que suele pasar es como medio un proceso de apatía o de cómo enfrentarse a una realidad que resulta cruda y por la que muchos no, por muchos momentos nos genera rechazo o miedo, como que en cierta manera el efecto que genera eso es querer como desentenderse de los problemas, desentenderse de las injusticias y en cierta manera volverse apático. Es decir, perder todo tipo de sentimiento de
de querer ejercer un cambio, de querer ayudar y cerrarse en uno mismo. Y también hay como una cuestión muy particular de este señalamiento que hace la sociedad a todo lo que es distinto a ella. O inclusive todos aquellos como profetas o personas que representan eso que tiene de enfermo la sociedad, eso que tiene de oculto o todos esos vicios o males que se encuentran por debajo de la realidad que vivimos cotidianamente. Eso me pareció excelentemente tratado en la novela, con muchos giros, el mismo tema desde la perspectiva de diferentes personajes con personalidades muy diferentes. Y a nivel simbólico, cómo se va construyendo el significado, es una pequeña joyita. La verdad que no es una novela, bueno, un manga, pero para mí los mangas también son novelas, así que yo no haría esa distinción. Pero para mí no es una historia fácil de leer. Es como que es muy condensado toda la crítica social que hace, y por momentos es como, oh my god. Pero la verdad la súper recomiendo. En algunas cosas no estoy muy de acuerdo, pero no porque, qué sé yo, como que cuestiones subjetivas, pero a nivel general me parece que una obra que es sumamente recomendable y que si les gusta un poco como todas estas cuestiones existenciales, ponerse en un lugar incómodo al momento de leer, que a mí particularmente me parece de lo más interesante. Es raro, porque es como que decís, qué incómodo esto que estoy leyendo, pero al mismo tiempo es como que te despierta las ganas de seguir y de llegar al final, al punto al que quiere al que quiere centrarse la novela. Así que yo la mega recomiendo. La verdad, después de haberla leído, entendí un poco toda esta cosa muy loca que está pasando con Niño Asano y me dio ganas de seguir leyendo alguna otra producción que tenga. Sé que tiene otros varios mangas publicados y bueno, ahora Ibrea los está publicando, así que bueno, eso, vamos a seguir ahí pispeando qué más lanza este señor y bueno, nos vemos la próxima. Esto no es un final porque no sé cómo terminarlo, así que adiós. Bueno, eso. ¿Tan cortito? Por ahora sí. No sé. Por ahora sí. Igual no voy a hacerlo de 80 horas. No, 80 horas no. Pero No lo corté. No lo corté, la puta madre.